Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 39. La palabra del Señor dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, hermanos, hoy día vamos a concluir, como les he mencionado, este capítulo 10 del Evangelio de Lucas, después de unas semanas que hemos hecho una pausa en este estudio. Y hoy día vamos a ver cómo es que como cristianos debemos saber discernir cuándo escoger lo mejor. ¿Cuándo es que debemos escoger lo mejor? Sinceramente, yo no creo que Jesucristo aquí nos esté dando un contraste entre cosas que se oponen en sí mismas completamente, ¿sí? Entre algo malo y algo bueno. No creo sinceramente eso, y vamos a ver eso el día de hoy. Yo creo que Jesucristo más bien nos va a mostrar un contraste entre algo bueno y algo mejor todavía, ¿sí? Y esto es importante, hermanos, y comenzando esta exposición, lo que voy a hacer es corregir dos extremos al que muchas iglesias y muchos cristianos se van. Hay un extremo en el cual las personas creen que el cristiano simplemente debe vivir una vida de contemplación. Eso puede ejemplificarse o ilustrarse en la historia del cristianismo como la época monástica, por ejemplo. Personas que creyeron que tienen que apartarse completamente, sí, del mundo, apartarse de cualquier tipo de actividad secular, y debemos dedicarnos solamente a la lectura de la palabra y la oración. Es así como vamos a ser realmente santos, es así como vamos a servir realmente a nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, con una interpretación simplista de este pasaje, el cual hoy día vamos a aprender, se podría llegar a ese tipo de conclusiones. Entonces, lo que debemos hacer es desligarnos de cualquier afán, desligarnos de cualquier trabajo y dedicarnos simplemente a contemplar la palabra de Dios, a escuchar prédicas, a orar, y nada más es necesario. Pero esa, hermanos, no es la intención de Jesucristo en este pasaje, como espero que puedan comprender. Ahora, también, hermanos, hay otro extremo, en el cual muchas personas se dedican a mantenerse ocupadas. Iglesias en las cuales es común que las personas se involucran en constantes actividades y simplemente porque están ocupadas ya asumen de que están bien. Entonces, como tengo este servicio el lunes, este servicio el martes, este servicio el miércoles, como todos los días estoy haciendo algo, asumo que porque estoy muy ocupado en el servicio al Señor, entonces debo estar haciendo bien las cosas. Entonces debo estar utilizando bien mi tiempo. Pero hermanos, eso tampoco es verdad. Como hoy día vamos a ver, Jesucristo mismo nos va a mostrar de que una persona que está muy ocupada no necesariamente significa de que esté utilizando bien su tiempo, por si acaso. Escucha bien eso. Que una persona esté sumamente ocupada no significa que esté utilizando bien su tiempo en todos los casos. Y hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy, yo creo, es ver un equilibrio entre estas cosas, y es lo que nos va a guiar este pasaje. Y es un pasaje bastante familiar quizás para muchos, es un pasaje incluso que es bastante personal para nuestro Señor Jesucristo en su época, porque es un pasaje en el cual Lucas nos va a relatar una historia que se llevó a cabo entre Jesucristo y varios de sus mejores amigos, como algunos teólogos los han reconocido. Marta, María, y aquí no se menciona a Lázaro, pero también Lázaro era parte de esta familia, eran amigos cercanos de nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones nos los vamos a encontrar en los evangelios, y al parecer Jesucristo se tomaba el tiempo para visitarlos y para poder estar con ellos y hospedarse cuando Él viajaba a Jerusalén. Es posible de que el acontecimiento que nos encontramos acá, la visita de Jesucristo a esta familia, es algo que se dio en varias ocasiones, no solamente en esta oportunidad. Es por eso que Marta y María van a tener tanta confianza con Jesucristo que incluso cuando su hermano estaba enfermo,
van a tener la completa confianza de llamar a Jesucristo, hacer llamar a Jesucristo, decirle, ven porque Lázaro está enfermo y va a morir. Ese relato se nos encuentra, está en Juan capítulo 11. Entonces, este relato, hermanos, es bastante personal para Jesucristo. Pues nos dice Lucas lo siguiente en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, ¿a dónde? Hemos visto esto en las semanas pasadas. Jesucristo ya está yendo hacia Jerusalén. Está en su última etapa de su ministerio terrenal. Está en la última etapa de su ministerio, en su primera venida, en la cual él ya sabe que le quedan aproximadamente 6 meses y después de esto va a ir a la cruz. Y antes, pero de llegar a Jerusalén, estando de camino hacia allá, decidió ir a una aldea. ¿Cuál es esta aldea? Podemos nosotros decir, basados en Juan capítulo 11, que probablemente es Betania, el lugar donde se identifica que Marta, María y Lázaro vivían. Y aquí primeramente se nos menciona a Marta. Marta, porque se la menciona primero, es probable que haya sido la hermana mayor en esta familia. Estos hermanos quizás ya no tenían padres, por eso es que no se los menciona, y eran hermanos los cuales todavía convivían juntos por algún motivo que no se nos da específicamente en la Escritura, pero se nos menciona primeramente a una mujer llamada Marta. Una mujer llamada Marta, la cual estuvo dispuesta a recibir a Jesucristo en su casa, lo cual fue una labor muy buena, fue algo que realmente nos muestra de que era una mujer que estaba dispuesta a servir a Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Y sinceramente creo que también es importante, a veces a Marta se la ve como la mala en este pasaje, pero espero que podamos equilibrar un poco esta visión, porque Marta estaba cumpliendo una labor buena. Ahora, ¿ella debió haber tenido el discernimiento de que había algo mejor que podía realizar? Sí. Pero ella estaba hospedando a Jesucristo, algo que el mismo Nuevo Testamento nos va a mandar que hagamos a los cristianos. Entonces, de entrada, por si acaso, no podemos decir que Marta estaba actuando mal, sino que probablemente incluso con su hermana María, ellas dos ya estaban preparando la casa para cuando Jesucristo las iba a visitar. Si recuerdas, Jesucristo muchas veces cuando iba de viaje, iba a llegar a alguna localidad, él ya enviaba emisarios, los cuales preparen el lugar donde él iba a llegar. La verdad, creo que no hay por qué pensar de que no fue lo mismo acá. No creo sinceramente de que Jesucristo haya llegado así de sorpresa, aunque podría haber pasado. Pero es muy probable que Jesucristo ya les haya anunciado su llegada y es por eso que Marta ya estaba dispuesta a recibirlo en su casa y probablemente junto con su hermana María y su hermano Lázaro, aunque no se lo menciona acá, ellos prepararon el lugar para cuando él llegue con sus discípulos. En el versículo 39 se nos presenta al otro personaje en esta historia y es María. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Ahora, entre estas dos mujeres, este relato va a mostrarnos un contraste bastante fuerte. Entre estas dos mujeres, si bien no podemos tampoco afirmar de que María no haya estado preocupada por hospedar a Jesucristo, no podemos afirmar y no podemos decir de manera conclusiva de que María no haya estado preocupada porque Jesucristo tenga dónde quedarse y con quién estar, con quién qué comer, con sus discípulos. No creemos de que María tampoco haya cometido ese error, pero lo que hizo María, al parecer, inmediatamente Jesucristo llegó, es sentarse a los pies de Jesús. Y eso, hermanos, era una característica de los discípulos en aquella época, especialmente los discípulos que tenían un rabí del cual querían aprender constantemente. Los rabís en la época de Jesucristo eran hombres los cuales constantemente se sentaban y sus discípulos se sentaban a su alrededor, normalmente a sus pies, porque querían ser instruidos. Entonces se nos presenta a Marta, la que recibe en su casa a Jesucristo. Se nos presenta a su hermana María, la cual Jesucristo al parecer acaba de llegar. E inmediatamente lo que ella quiere es escuchar su palabra, escuchar su predicación, escuchar su enseñanza. No la podemos culpar, hermanos, de buscar hacer eso a María, pues claramente el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo como un hombre el cual mostró y enseñó una doctrina que no se enseñaba en aquella época. En el mismo Evangelio de Lucas nos hemos topado con las personas sorprendiéndose con la manera en la que Jesucristo enseñaba. El Evangelio de Mateo, terminando la sección del Sermón del Monte, literalmente nos va a decir Mateo que las personas se sorprendían porque él enseñaba no como los escribas, no como los fariseos, no como los líderes de su época, sino que enseñaba con autoridad la palabra del Señor.
Incluso los judíos, cuando enviaron guardias del templo a aprenderlo, los guardias van a decir, jamás hombre ha hablado así. Entonces, podemos, hermanos, claramente entender por qué María tiene tanto interés de sentarse a los pies de Jesucristo a escucharlo. Porque es muy probable de que ella ya había pasado este tipo de tiempo con Jesucristo y había experimentado lo provechoso que este era. Pero después de esto, nos topamos con Marta, la cual estaba muy preocupada con muchos quehaceres. Estaba sumamente preocupada con todos los quehaceres. Varios autores han identificado acá algo que es importante, creo que le añadamos al relato, ¿sí? Y es de que es muy probable, hermanos, de que Jesucristo, por si acaso, no está solo visitando a Marta y a María. Jesucristo probablemente está con los 12 discípulos más. El relato posterior, por ejemplo, en el capítulo 11, nos vamos a topar con Jesucristo teniendo una charla con sus discípulos acerca de la oración. Entonces, hermanos, creo que podemos nosotros asumir de que es muy probable de que Jesucristo llegó a esta casa con sus discípulos más. Eso significa de que Marta y de que María iban a recibir, hermano, alrededor de 13 visitantes quizás. Entonces había que preparar el hogar para aproximadamente unas 13, unas 15 personas, tomando en cuenta Marta y a María más. Si es que quizás estaba Lázaro, estamos hablando de unas 16 personas. Entonces podemos entender, hermanos, por si acaso, de que esta no era una visita sencilla, no era simplemente una visita para tomar el té, como muchos de nosotros tenemos a veces en nuestros hogares. En aquella época, hermanos, cuando había un viajero, sobre todo cuando estaba viajando hacia Jerusalén, los judíos tenían una costumbre y tenían una convicción de que ellos no solamente debían proveer de comida a aquellos viajeros, sino que incluso debían proveerles de un lugar donde puedan quedarse algunos días si estos necesitaban tal cosa. Los viajes se hacían a pie, los viajes no eran tan sencillos como en nuestra época lo son, sino que los viajeros muchas veces tenían que reposar y tenían que quedarse en un lugar por varios días para alistarse para continuar su viaje. Entonces Marta, por si acaso, está ocupada. Y eso sí nos dice el pasaje. Marta está muy preocupada porque tenía muchas cosas que hacer y podemos entender por qué es que ella tenía tantas cosas que hacer. Acababa de recibir al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, junto con sus 12 apóstoles en su hogar. Ahora, hermanos, por si acaso, lo que Marta está haciendo acá específicamente no es pecado. Hospedar a las personas, servirles incluso, es un mandamiento. Y quiero, hermanos, ser equilibrado, como les he mencionado con el tema de Marta, porque a veces sí se ha inclinado la balanza a ver a Marta como la mala en este pasaje. Yo no creo específicamente que haya sido ella la mala, sino que simplemente no fue lo suficientemente sabia quizás. Pero déjame mostrarte algunos pasajes que creo que son importantes, que deben llamar nuestra atención para evitar, hermanos, ver el servicio de Marta como explícitamente o enteramente pecaminoso, porque no lo es. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos, y hemos leído eso hace un momento, capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, que por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Marta estaba hospedando, hermano, no a un ángel. Estaba hospedando literalmente al Dios hecho carne, como hemos visto esta mañana en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, creo que era una gran labor. Y como les acabo de mostrar, el mismo Nuevo Testamento nos va a mandar de que nosotros mostremos ese tipo de hospitalidad. Escucha lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. La Biblia, hermanos, en diferentes lugares nos manda esto. El tema de ser hospedadores, el tema de servir a nuestros hermanos, el tema de recibirlos cuando ellos necesitan un lugar donde quedarse, el tema de proveerles, hermano, un techo, comida cuando necesitan eso, literalmente, hermano, es una responsabilidad de los cristianos. A tal grado que Jesucristo va a decir en una de sus parábolas en el Evangelio de Mateo, que cuidado, que cuando alguien vino y nos pidió algo no le dimos, y Jesucristo va a decir, es como si no me lo estuvieras dando a mí. Jesucristo va a decir, cuidado que venga alguien y les pida algo de comer y no le den. Pues sería como si no me lo estuvieran dando a mí. ¿Te acuerdas de esa parábola? En la que Jesucristo le va a decir a sus discípulos, porque ustedes me dieron de comer, me dieron de beber, ustedes me hospedaron.
Ustedes realmente están mostrando ser creyentes y sus discípulos van a decir, ¿cuándo hicimos eso por ti? Jesucristo va a decir, si esto hacen por el más pequeño de mis seguidores, por el más pequeño de aquellos que son parte de mi pueblo, es como si lo hicieran a mí. Entonces, por si acaso, hermano, este tema de la hospitalidad, este tema del servicio hacia nuestros hermanos y hacia aquellos que tienen alguna necesidad, literalmente es un mandamiento que tenemos como cristianos. Escucha lo que Pablo va a decir, Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, hermano, creo que esto es muy importante. Porque como he mencionado, tenemos que evitar irnos a un extremo en el cual Jesucristo aquí nos está diciendo que nos olvidemos completamente de la hospitalidad. No lo está haciendo. Jesucristo no está aquí por si acaso mandándonos o de alguna forma influyendo en su iglesia para que se olviden del servicio, del cariño, de la generosidad sacrificial que estamos llamados a mostrarnos entre los unos a los otros. Jesucristo, hermano, no está haciendo eso. Pero ¿qué es lo que Jesucristo va a hacer? Lo que Jesucristo, hermano, sí va a hacer es mostrarnos de que hay cosas que son prioritarias. Hay cosas y el cristiano debe saber discernir cuando hay algo bueno que puedo hacer, pero quizás es el momento de elegir algo mejor. Creo que nadie, hermanos, podría decir que la hospitalidad de Marta en este pasaje y después de todos los pasajes que les acabo de mostrar es pecaminosa. Creo que nadie puede decir eso con 100% de seguridad, como si Marta estuviera pecando acá. No, ella está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento mismo hemos visto esto en este Evangelio de Lucas. Jesucristo era constantemente servido, sobre todo por mujeres, las cuales le servían en sus diferentes necesidades y fueron muy, muy útiles en su ministerio terrenal. Y Marta, hermano, está haciendo eso. Pero el error que está cometiendo, como vamos a ver en un momento, es de que en aquel momento específicamente había algo mejor que hacer. Ese es el punto, hermano. Aquí no es una lucha entre lo malo y lo bueno. Aquí, como les acabo de expresar, Marta está haciendo algo bueno, pero el punto es de que había algo mucho mejor que ella debía haber valorado y debía haber entendido que tenía una oportunidad que probablemente no se iba a repetir. Jesucristo, como ya les dije, está en su camino hacia Jerusalén, a punto de morir, después resucitar y ascender al cielo. La oportunidad que Marta tenía de pasar a los pies de Jesucristo, escuchando la verdad, escuchando la predicación del mismísimo Dios, era una oportunidad, hermano, que no se iba a volver a repetir probablemente en su vida. Tenerlo en su casa, enseñándole, eso es algo, hermano, que Marta debería haber reconocido como un privilegio que no podía desperdiciar. Y es ese realmente el problema. Y escucha lo que va a suceder. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor. Varios autores, yo también reconozco esto, Marta era una verdadera creyente, por si acaso. Lo vamos a estudiar en Juan capítulo 11, cuando nos topemos con ella. Ella era una verdadera creyente, por eso no le dice simplemente a Jesucristo maestro o rabí, sino que le llama Señor. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor es salvo. Y esa era Marta, era una verdadera creyente. Pero lamentablemente no estaba discerniendo bien el tiempo en el que se encontraba. Y ahora, aquí, hermanos, hay una enseñanza que espero que puedan comprender. Y es de que Marta, por algún motivo, en este punto se siente superior a María. Simplemente por estar ocupada. Simplemente por estar muy afanada. Y ese, hermanos, por si acaso, es un peligro que tiene el activismo dentro de la iglesia o la vida cristiana. Hay personas, hermanos, que están muy ocupadas. Y yo he visto esto en muchas iglesias. Líderes de jóvenes, pastores de jóvenes que están tan ocupados que tengo que organizar este evento, tengo que organizar este concierto, que tengo que organizar este campamento, que tengo que hacer esto y aquello, pero son negligentes al mismo tiempo con la enseñanza y la instrucción, pero tienen una apariencia de ser superiores quizás a otros que no ven tan ocupados. Y ese es un problema que está cometiendo, ese sí es un error que está cometiendo Marta acá. Y tú puedes notar eso.
Escucha lo que dice Marta, Señor, ¿no te da cuidado? Y Marta sí está cometiendo aquí varios errores. Porque la verdad aquí, ¿cómo Marta se le va a ocurrir decirle a Jesucristo, no tienes cuidado? ¿No me estás cuidando? ¿No te preocupa cómo estoy? ¿Qué es lo que me está pasando? Hermano, si hay alguien que realmente se preocupa por nosotros hasta el grado de dar la vida por nosotros, creo que es Cristo. Entonces, lo que está sucediendo, hermano, no vamos a negar de que Marta sí está cometiendo ciertos errores en este acontecimiento. Y como dije, ella tiene una cierta actitud de superioridad hacia María. Y eso, hermanos, como he mencionado, es un error que muchas veces las personas que están muy ocupadas, pero sin discernimiento pueden cometer. Ves personas que tal vez no están ocupadas tanto como tú lo estás. Y tal vez están ocupando su tiempo en cosas que tú crees que no son tan valiosas como lo que tú estás haciendo. Y asumes de que esas personas no están haciendo lo que deberían hacer. Y eso, hermanos, es un error. Cuando sirves, hermano, es un error cuando estás en la labor del Señor. Sinceramente, y yo creo que también Marta aquí comete el error de servir y estar viendo si los demás también hacen lo mismo que yo. Hermano, así no se sirve al Señor, por si acaso. No se sirve al Señor puestos los ojos en los demás, se sirve al Señor puestos los ojos en Él y punto. Y eso, hermanos, más bien genera contiendas, como vemos acá, genera malos entendidos, genera lo que conocemos como miramientos dentro de la iglesia. Hermano, si estás sirviendo al Señor, sírvele. Si Él te ha dado las capacidades de servirle más que a otras personas y estar más ocupado que otras personas, gloria a Dios, hermano. Pero ten cuidado de juzgar a otros que quizás no tienen y no están tan ocupados como tú, como si fueran inferiores o como si no estuvieran cumpliendo realmente lo que ellos deben hacer. Ese es el error que está cometiendo Marta acá. Escucha lo que le dice Jesucristo. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces esta María, más o menos Marta la trata, aunque no dice esa palabra, pero esta floja, ¿sí? Que me ve a mí, que estoy trayendo y llevando platos, estoy tan ocupada y yo sola mientras ella está ahí sentada escuchándote. Mientras ella está ahí sentada, tranquila y relajada, disfrutando de tu predicación. Y ahora Jesucristo, hermano, escucha lo que le va a responder a Marta. Y esta es una respuesta con autoridad, hermanos, pero creo que también es una respuesta con el amor que Jesucristo le tenía a esta familia y especialmente a Marta. Porque le va a decir, la va a confrontar, la va a corregir. Y la intención, hermano, es esa. No es demigrarla y despreciarla completamente, pero sí es corregirla con la falta de discernimiento que ella estaba mostrando en este momento. Y entonces, versículo 41 le va a decir, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Marta se acercó a Jesucristo, hermano, pensando que su hermana es la que estaba mal. Creo que este es un buen ejemplo, hermano, cuando Jesucristo dice, sabes, cuando juzgues a otro, ten cuidado. Mejor mira primero la viga que está en tu ojo antes de querer sacar la paja en el ojo de tu hermano. Antes de querer sacar la paja ajena, ten cuidado. Primero, fíjate tú cómo estás. Y hermanos, eso sí es un error que vemos en Marta. Ella está asumiendo que su hermana es la que está mal. Ella está asumiendo que su hermana es la que está cometiendo un error y ahora se va a llevar la sorpresa de que había sido al revés. Las cosas se le van a voltear y Jesucristo le va a decir, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí también creo que podemos alegar el tema del afán, ¿sí? Marta parece que está sirviendo al Señor y está cumpliendo mandamientos como los que les he mostrado que son importantes en la vida cristiana, pero al parecer los está haciendo con un afán que sí podría bordear lo pecaminoso. Un afán y una actitud, la cual quizás no es la más correcta. Un afán y una actitud, hermanos, la cual la está llevando a tener una pelea con su hermana. En un momento en el que tiene a Jesucristo en su casa como alguien al cual estaban hospedando. Entonces Jesucristo le dice, mira Marta, estás tan afanada, tan turbada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María, ha escogido la buena parte. María ha escogido la buena parte.
Hermano, Marta debía haber entendido de que si bien el servicio es importante, si bien la hospitalidad es importante, hay algo que es más importante y es la instrucción. Hermano, esta es una enseñanza muy importante en este pasaje. La instrucción, hermano, es incluso más importante, escucha, que el servicio. Hermanos, esto dentro de la iglesia, espero que sobre todo los hermanos que están en algún grupo de servicio tomen muy en cuenta. Y en nuestra iglesia hemos intentado tener diferentes grupos de servicio que puedan turnarse los domingos y que no todos estén, unas cuantas personas solamente estén con muchas labores. ¿Por qué? Porque no queremos, hermano, que cometan el error de Marta. No queremos, hermanos, que sean negligentes con algo que es prioritario en la vida cristiana. ¿Qué es eso? La enseñanza. La enseñanza, hermano, es una prioridad en la vida cristiana, incluso mayor que el servicio. Es más, como voy a mostrarles en un momento, tú no puedes pretender servir a Dios correctamente a menos de que hayas sido bien instruido. Y probablemente por más de que estés muy ocupado y muy afanado, si no has sido muy bien instruido, no estás sirviendo bien al Señor. Te puedo asegurar eso, hermano. Hay mucha gente que lamentablemente comete ese error, cree que por simplemente estar muy ocupado, pero sin conocimiento, hermano, eso no vale. Y Jesucristo le está mostrando aquí a Marta, un momento, ¿sabes? Tú deberías haber discernido, deberías haber pensado que aquí está pasando algo muy importante. El Señor Jesucristo mismo estaba en su hogar ahí sentado junto con ellas, enseñándoles el Evangelio, explicándoles y revelándoles lo que Dios quería revelarle a esta humanidad. Es Dios mismo en su hogar, hermanos, el Mesías enseñando. Y el servicio de Marta está bien, era importante. El servicio de Marta está bien, era bueno. El servicio de Marta está bien, incluso era necesario. Pero hermano, aquí había una prioridad por la cual Marta debía haber estado dispuesta a dejar a un lado los platos, a dejar a un lado todos esos afanes, porque había algo más importante. ¿Qué era eso? Se estaba predicando. Y Cristo mismo, hermano, les estaba predicando. Un privilegio que, como he mencionado, Marta quizás no ha entendido de que no se le iba a volver a dar en su vida. Un privilegio que ellos tuvieron como muchos cristianos, la mayoría de los cristianos en la historia, no hemos tenido. Tener a Jesucristo en nuestros hogares enseñándonos cara a cara, en persona, es un privilegio, hermano, que ellos tuvieron. Y Marta debía haber comprendido eso. Y Jesucristo le dice, ¿sabes? Lo más necesario, lo realmente necesario aquí, es que tú como María estés a mis pies aprendiendo. Eso es lo que realmente es necesario, eso es lo que realmente se necesita en este momento. Todo lo demás, escucha, puede esperar. Todo lo demás puede esperar. Cuando una persona está recibiendo instrucción del Señor, la palabra de Dios está siendo predicada de manera fiel, hermanos, sinceramente, todo lo demás puede esperar. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. La Biblia, hermano, nos dice que la salvación es ¿por qué? La salvación es por el oír la palabra de Dios, ¿o no? Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Hermano, la salvación depende de que escuchemos el mensaje, de que escuchemos bien. Ahora, no estoy diciendo, por si acaso, de que de alguna manera Marta no haya sido salva, pero creo que este sí es algo que hay que traer a esta discusión de por qué la instrucción y la enseñanza es tan importante. ¿Por qué, hermano, es tan importante que cuando se está enseñando, se está predicando la palabra, dejemos de hacer lo que estemos haciendo para escuchar? La Biblia nos dice, hermano, que literalmente la salvación de nuestras almas depende de eso. Depende de eso. Depende de que escuchemos con fe su palabra y que la recibamos. Asimismo, hermanos, la Biblia nos dice, Jesucristo mismo nos va a decir que la santificación es producto de la instrucción, de escuchar la palabra de Dios. Está bien, tú has llegado a la salvación solamente por Cristo a través de la fe en Él, perfecto. Y ahora Dios, ¿sabes qué quiere? Quiere santificarte. Quiere que seas más como Cristo. Quiere que crezcas a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo pasa eso, hermanos? A través de la enseñanza, hermano.
Escucha lo que Jesucristo va a decir, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Pablo le va a decir a Timoteo, sabes, Timoteo, tú recuerda que en la Escritura tienes todo lo que necesitas. Escucha, ¿para qué? Escucha bien esto. Toda la Escritura, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora escucha, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no es que Dios no quiere que obremos. No es que Dios no quiere que sirvamos. Sí, Dios quiere que sirvamos. Pero el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué es lo que nos va a preparar? ¿Y qué es lo que nos va a instruir? ¿Y qué es lo que Dios va a utilizar para edificar nuestra vida, para que le sirvamos bien? La palabra. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, ahí tienes la Escritura que es útil para guiar a las personas a la salvación y para guiarlas a toda buena obra. Y por eso, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, ¿quieres que la iglesia quieres que las personas lleguen a la salvación? ¿Quieres que aquellas personas que llegaron a la salvación sirvan al Señor de la manera correcta? Predica la palabra. Es a través de la instrucción que las mismas personas van a aprender cómo es que deben servir al Señor. Y hermano, esto es muy importante. Es por eso que Jesucristo en este pasaje va a ponernos como una prioridad la enseñanza. El estudio de su palabra, el escuchar la predicación y la enseñanza. Si bien tú y yo no tenemos el privilegio de escuchar a Jesucristo como Marta y María lo tuvieron, creo que la aplicación de este pasaje obvia es de que esto se extiende, hermano, a cuando la palabra se predica en nuestra época. Cuando hombres fieles se levanten a predicar la palabra, hermano, eso es algo por lo cual deberíamos estar dispuestos a dejar un rato los afanes, a dejar un rato incluso el servicio, que no está mal hacerlo, pero que Jesucristo nos dice aquí esto es más necesario. Es eso lo que Marta realmente necesitaba. Y hermano, tal vez tú no entiendas mucho la importancia de lo que Jesucristo nos está diciendo acá. Déjame ilustrártelo con dos pasajes en el Antiguo Testamento que luego ustedes los pueden ver. En el Antiguo Testamento nos encontramos con dos hombres que quisieron servir a Dios a su manera. Estos dos hombres eran dos hombres muy importantes dentro del pueblo de Israel. Dos hombres que tenían una posición bastante de mucho reconocimiento dentro del pueblo. Eran los hijos del primer sacerdote dentro del pueblo de Israel. Eran los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y estos hombres, hermano, nos dice el Levítico capítulo 10, que quisieron servir a Dios, escucha cómo, a su manera. Literalmente quisieron servir a Dios a su manera. Y se acercaron al tabernáculo a presentar un fuego extraño que Dios jamás había mandado. ¿Qué es lo que hizo Dios con ellos, hermano? ¿Tú crees que Dios quiere ser servido basado en las buenas intenciones de los hombres? No, hermano. Dios muestra claramente en su escritura cómo es que Él quiere ser servido. Y Nadab y Abiú, por no querer seguir los mandamientos de Dios o por ignorarlos quizás, literalmente Dios no va a recibir su servicio. Incluso el pasaje en Levítico capítulo 10 es bastante gráfico cuando nos dice de que fuego los consumió a estos dos hombres. Aunque eran los hijos de Aarón, aunque al parecer tenían la intención de servirle a Dios, pero lo querían hacer a su manera. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas nos va a decir, el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es el motivo por el cual el pueblo perece. Y hermano, la época en la que Oseas predica, la época en la que los profetas enseñaron, era una época en la que había muchas personas muy ocupadas dentro de la religión, muy ocupadas con un montón de sacrificios, con un montón de ritos que tenían que hacer, pero lo estaban haciendo en ignorancia de lo que realmente Dios esperaba de ellos dentro de sus corazones, de la forma en la que Él quería ser servido, y su servicio, hermano, no valía para Dios, no valía. Es por eso, hermano, que este pasaje es muy importante, no para que dejemos de servir.
La Biblia nos manda, hermano, que sirvamos y que cada cristiano utilice los talentos, los dones que Dios nos haya dado para el beneficio de toda la iglesia. Pero, hermano, sí nos da una prioridad dentro de nuestras vidas. Y es de que la enseñanza, la palabra del Señor, la predicación de la Escritura, hermano, el sentarnos a los pies de Cristo a escuchar quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él quiere de nosotros, eso debería tener primacía sobre todos los demás afanes, hermano. No solo de pan vivirá el hombre. Creo que eso dice Moisés en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y Jesucristo lo repitió en el Nuevo Testamento, ¿o no? No solo de pan vivirá el hombre. Y Jesucristo mismo le está diciendo en cierta manera esto a Marta. Estás tan ocupada quizás por darnos de comer, lo cual no estaba mal, pero te estás perdiendo lo que realmente importaba en este momento. Algo lo cual tu alma necesita, algo lo cual tú necesitas para servirme de la manera correcta. Y hermanos, un error que he visto en muchos lugares y en muchas ocasiones es ese, gente que está muy ocupada y que sirve al Señor de manera muy ignorante, con falta de conocimiento. No sabes cuántas personas yo he conocido que están tan ocupadas, pero que son sumamente inmaduros en el camino del Señor. No saben realmente, incluso el Evangelio, eso me ha tocado ver. Gente que está ocupada en la iglesia, en diferentes ministerios, gente que está ocupada en un montón de labores dentro de la iglesia y que tenemos que servir y servir y servir. Y por ser negligentes a la enseñanza, a veces ni siquiera conocen bien el Evangelio, ni siquiera conocen quién es Cristo bien, cuál es la forma de salvación, pero están muy ocupados. Hombres, mujeres, los cuales están tan afanados por los diferentes servicios que muchas veces incluso se les impone dentro de las iglesias, y no están creciendo en madurez acerca de cómo deben ser como esposos, como madres, como esposas, como hijos. Son completamente inmaduros, por más de que estén muy ocupados. Y Jesucristo, hermano, no quiere que Marta cometa más este error y no quiere que nosotros cometamos este error. Sí, el servicio está bien. La Biblia misma nos manda, Pedro nos va a decir, 1 Pedro capítulo 4, de que todos utilicemos los dones que se nos ha dado para el bienestar de nuestros hermanos. Es algo necesario. Pero hermano, primero es enseñar, primero es aprender, primero es ser enseñados, primero es ser instruidos. Este es el orden. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Y el orden en el que Pablo pone las cosas, hermano, creo que es muy importante porque es el orden que encontramos que Jesucristo quiere que tengamos en el pasaje en el que estamos, en Lucas. Escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Hermano, no voy a entrar a la discusión de que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, no creemos eso en esta iglesia. Pero si tú estudias este pasaje vas a notar de que todos estos ministerios que Jesucristo menciona son ministerios de enseñanza. Los apóstoles se dedicaban a enseñar, los profetas se dedicaban a enseñar, los evangelistas se dedicaban a enseñar, los pastores y los maestros obviamente se dedicaban a enseñar, ¿sí? Y Dios dice, el apóstol Pablo dice, Dios nos ha dado esto dentro de la iglesia, en nuestra época pastores y maestros, ¿ahora para qué? Escucha lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la misión del pastor, de los maestros? Enseñarles, para que de esa manera ustedes estén capacitados para la obra del ministerio. Ese es el orden, hermano. El orden es ser instruido, el orden es aprender la doctrina, el orden es conocer la palabra y entonces estoy capacitado para servirle de una manera correcta. Escucha lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo dice, la labor de los pastores, de los maestros, es enseñar, es guiar a las personas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa la forma en la que ahora estas personas van a estar capacitadas para servir. Escucha lo que continúa diciendo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escucha lo que dice Pablo. Los pastores estamos para enseñar e instruir de tal manera que aquellos que son parte de nuestras congregaciones no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier tipo de enseñanza. Esa es la labor que nosotros tenemos. La labor que tenemos es enseñarles a seguir la verdad. Escucha versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahora escucha el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo, hermano, nos da ese orden. Pablo nos dice, Dios ha dado a la iglesia pastores maestros para que nos guíen en la doctrina, para que nos instruyan, para que nos enseñen, para que no dejen que nos perdamos con falsas doctrinas y que de esa forma ahora sirvamos al Señor, ahora estemos capacitados para la obra del ministerio que Él menciona en el versículo 12, para que ahora, según la actividad propia de cada miembro, entonces la iglesia verdaderamente reciba un crecimiento correcto. Y ese es el orden, hermano, que Jesucristo quiere que entendamos en este pasaje de Lucas también. Sí, yo te puedo asegurar, hermano, que María iba a estar también al servicio de Jesucristo. No tenemos por qué decir que eso no iba a suceder. Pero María, por la gracia de Dios, entendió de que primero debía instruirse, de que primero debía conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es ese conocimiento el que verdaderamente lleva a las personas a obrar y a servir al Señor de manera correcta. Es ese conocimiento, hermanos. Y ahora, el pasaje no nos dice qué es lo que Jesucristo les habrá estado enseñando. Pero podemos asumir, hermano, de que Jesucristo está hablando probablemente de su muerte, de lo que le espera en Jerusalén, de cómo Él iba a cumplir aquel plan de salvación, el cual había sido planificado de antemano con su Padre en la eternidad para salvar a pecadores como nosotros. Y hermano, esa es la base, ese conocimiento, ese entendimiento de la verdad del Evangelio es lo que nos va a llevar realmente a servir al Señor Jesucristo de manera correcta. Y es eso incluso lo que Jesucristo dice, es que no se nos va a quitar nunca. Escucha cómo termina Jesucristo el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, servicio sin conocimiento muchas veces va a ser paja, como Pablo dice en 1 Corintios 3, que cuando lleguemos a la presencia del Señor se queme, porque ha sido realmente inútil el servicio que estábamos dando, aunque estábamos muy ocupados. Pero el servicio, el cual está basado en el conocimiento de Dios y motivado por el Evangelio, por el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ese es el que Jesucristo dice, esto no le va a ser quitado a María. Ahora hay varias interpretaciones de este versículo. Yo sinceramente me inclino a unirlo a 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo dice que hay personas las cuales al servir a Dios han edificado en metales, en piedras preciosas, las cuales cuando el fuego las pruebe van a permanecer. Y ese, hermanos, es el servicio dirigido por el conocimiento, por personas que verdaderamente están motivadas por el conocimiento que tienen de nuestro Señor Jesucristo y están dispuestas a servirle según lo que Él nos manda en su palabra. Y es eso, hermano, lo que Jesucristo quiere que Marta entienda. La instrucción es más importante que el servicio y viene antes. El que estés tan ocupado o tan ocupada no significa que realmente estés utilizando bien tu tiempo. Y lo primero debería ser humillarnos, quedarnos quietos, dejar los afanes que a veces tanto nos cuesta hacer y escuchar la palabra. Es eso lo que necesitamos. Es eso lo que verdaderamente va a guiar nuestras vidas. Es eso lo que verdaderamente nos va a instruir y nos va a guiar, hermanos, a servir al Señor de manera correcta. De tal manera que nuestro servicio no se pierda, no sea inútil, no sea en vano.